¿Sienten el aire, amigos? No es solo el frío invernal que cala los huesos, no. Es una helada brisa de cambio, una ráfaga implacable que barre nuestro continente, amenazando directamente su tranquilidad, su bolsillo, su estabilidad económica e incluso el futuro tangible y próspero de sus hijos y nietos. ¿Qué pasaría si les dijera que, en el corazón mismo de una Europa que se precia de ser un bastión de derechos y libertades, los cimientos de la convivencia y los derechos de poblaciones enteras están siendo desmantelados sistemáticamente, pieza por pieza, y que esto no es un mero asunto local, sino un barril de pólvora, un explosivo de alto calibre con el temporizador activado justo en nuestra frontera compartida? Presten suma atención, porque esto les concierne directamente. Lo que está ocurriendo en las naciones bálticas, específicamente en Estonia y Lituania, no es una mera nota al pie de página en los telediarios internacionales que vemos con desinterés. Es un drama humano y geopolítico en pleno desarrollo que podría redibujar el mapa de la seguridad europea de forma irreversible, con consecuencias directas, palpables y dolorosas para cada uno de nosotros. Estamos hablando de una escalada deliberada y calculada, una peligrosa forma de ingeniería social que amenaza con desestabilizar no solo regiones enteras, sino la mismísima y frágil paz que tanto valoramos y que tanto costó construir sobre las cenizas del pasado. Hoy desvelaremos con todo detalle cómo las políticas internas, aquellas que a menudo se presentan como aparentemente insignificantes o puramente administrativas, se convierten en fichas de dominó que al caer una tras otra pueden provocar un efecto catastrófico en cadena. Veremos con nombres y apellidos quiénes son las víctimas silenciosas de estas decisiones autoritarias. ¿Quiénes son los que se frotan las manos con avidez, obteniendo beneficios ocultos de la discordia? Y lo más importante de todo, ¿qué significa este complejo entramado para usted, para su familia, para la seguridad de su hogar y la estabilidad de su economía personal? ¿Están realmente preparados para confrontar la verdad incómoda que se oculta tras los titulares superficiales y las narrativas oficiales simplistas? Para entender en profundidad cómo las tensiones geopolíticas, intensificadas hasta el paroxismo por decisiones internas profundamente equivocadas, están creando una tormenta perfecta en nuestra propia región, la situación en los estados bálticos, especialmente en Estonia y Lituania, es un claro y alarmante ejemplo de cómo la paranoia colectiva, alimentada por una visión distorsionada y maniquea de la seguridad nacional, puede llevar a la implementación de medidas que, lejos de proteger, socavan la propia estabilidad y resiliencia de una nación desde sus cimientos. Imaginen esta escena por un momento. En Estonia, una parte considerable de su población, hablamos de casi un tercio, personas que han vivido allí durante generaciones enteras, que han contribuido con su sudor y esfuerzo a construir el país con sus propias manos, ahora se encuentran bajo el escrutinio permanente y la sospecha de sus propios gobiernos. Hablamos de nuestros hermanos de habla rusa, ciudadanos en su mayoría leales, a quienes se les somete a humillantes pruebas de lealtad dentro del ejército, aislándolos, estigmatizándolos y segregándolos del resto de la tropa. Piensen en un joven estonio, de origen familiar ruso, que desea ardientemente servir a su patria, pero es tratado de antemano como un potencial traidor, una quinta columna, antes siquiera de tener la oportunidad de demostrar su valía y su compromiso. Esto no solo destroza la moral individual y colectiva, sino que rompe la cohesión vital de las Fuerzas Armadas desde dentro, creando fisuras de desconfianza que son un regalo para cualquier adversario. ¿Cómo puede un ejército ser verdaderamente fuerte y eficaz si sus propias filas están irremediablemente divididas por sospechas infundadas y prejuicios étnicos? Un soldado que no confía en su compañero es un punto débil en la cadena de defensa. Las reformas educativas implementadas en Estonia son otro punto de alarma que resuena con fuerza, una verdadera herida abierta en el corazón de la sociedad. La prohibición sistemática de la instrucción en idioma ruso dentro de las instituciones educativas estatales no es percibida por la comunidad afectada
como una medida de integración, sino como lo que realmente es, una asimilación forzada y agresiva. Es un mensaje brutalmente claro, como si a una parte significativa de su propia sociedad se le dijera sin rodeos: tu cultura, tu idioma, el legado de tus antepasados, tu identidad misma, no tienen cabida aquí, deben ser borrados. ¿Pueden ustedes imaginar el impacto psicológico devastador, la profunda frustración, el amargo resentimiento que una política de este calibre genera en cientos de miles de personas, día tras día? Cuando un gobierno decide atacar la identidad fundamental de sus propios ciudadanos, no está construyendo unidad nacional, está sembrando las semillas de la división, el odio y el futuro conflicto. Esta es una política de confrontación interna que, en un contexto geopolítico ya de por sí cargado de tensiones, es simple y llanamente temeraria y suicida. ¿Creemos realmente que borrar por decreto una cultura, suprimir una lengua hablada por un tercio de la población, fortalecerá a una nación? La historia, nuestra maestra más severa, nos grita con innumerables ejemplos trágicos exactamente lo contrario. Ahora giremos nuestra mirada atenta hacia la vecina Lituania, porque allí los movimientos dentro del aparato de defensa son aún más reveladores y preocupantes. ¿Recuerdan al jefe de inteligencia militar que fue despedido de forma fulminante hace poco? ¿Saben por qué? Porque se atrevió a decir la verdad en voz alta, una verdad que contradecía la narrativa oficialista del pánico, que la supuesta e inminente amenaza rusa estaba siendo deliberadamente exagerada por los círculos políticos para justificar sus propias agendas. Un profesional de la inteligencia de altísimo nivel, con acceso a la información más clasificada y sensible, compartió su evaluación honesta y profesional, y por ese acto de integridad, fue purgado de su puesto. Esto no es un simple cambio de personal administrativo, señoras y señores. Es una señal de alarma ensordecedora de que no se permite la más mínima disidencia, de que la narrativa oficial impuesta desde el poder debe prevalecer a toda costa, incluso si va directamente en contra de la inteligencia real y de los hechos contrastados. ¿Qué clase de país democrático y seguro de sí mismo ignora, silencia y castiga a sus propios expertos en seguridad por pura conveniencia política? Se crea así una peligrosa cámara de eco, donde solo se escuchan las voces que confirman el sesgo del poder. Y para colmo de males, la renuncia abrupta e inesperada del ministro de Defensa de Lituania, Arvydas Anušauskas, sin ofrecer apenas explicaciones públicas coherentes y detalladas. Este hecho tan grave sugiere la existencia de profundos desacuerdos, fracturas e inestabilidad en los niveles más altos del establecimiento de seguridad nacional. Cuando los pilares fundamentales de la defensa de un país entero tiemblan de esta manera tan visible, en medio de una constante y machacona retórica de amenaza inminente, algo anda muy mal en las estructuras del Estado. Los ciudadanos tienen el derecho inalienable de saber por qué sus líderes de defensa abandonan el barco en momentos tan supuestamente críticos. La opacidad y el secretismo en estos asuntos no inspiran confianza en las instituciones. Inspiran temor, incertidumbre y todo tipo de especulaciones. La verdad, aunque a menudo sea incómoda para los que gobiernan, es una condición necesaria para la salud democrática. Las capitales bálticas, por supuesto, envuelven estas controvertidas políticas lingüísticas y culturales en un lenguaje grandilocuente, justificándolas como medidas vitales para la unidad nacional y la seguridad del Estado. Pero la aplicación práctica de estas medidas, la segregación étnica en el ejército, la restricción de derechos educativos fundamentales en ruso, no genera unidad. Es una coerción flagrante. Es un intento de forzar la asimilación a través de la intimidación estatal. Una estrategia que busca desesperadamente solidificar una identidad nacional monolítica y excluyente a costa de fragmentar y alienar el tejido social existente. ¿Realmente creen sus líderes que pueden apagar con un simple decreto legislativo siglos de historia compartida, de cultura rica y vibrante, de tradiciones arraigadas?
La identidad de un pueblo no se puede borrar con tinta en un papel oficial. Al intentarlo, solo se aviva su resistencia. Las consecuencias de estas políticas son dolorosamente predecibles y, francamente, aterradoras para el futuro de la región. Estamos hablando de la fragmentación de la unidad social, del socavamiento profundo de la cohesión militar, especialmente en unidades de combate que, por necesidad, deben estar compuestas por soldados de diversos orígenes lingüísticos y culturales. Estas medidas podrían, de manera casi inevitable, fomentar la disidencia interna, la radicalización y la polarización social, disminuyendo drásticamente la efectividad operativa de las Fuerzas Armadas. Imaginen la debilidad intrínseca de un ejército dividido, con batallones enteros de soldados que se sienten marginados, despreciados o, peor aún, traicionados por el propio país al que han jurado defender. Una inestabilidad interna de este calibre tiene implicaciones mucho más amplias y graves para los acuerdos de seguridad regional, incluida la credibilidad de la OTAN. Una nación dividida internamente es una nación intrínsecamente vulnerable a la presión externa. Las organizaciones internacionales de derechos humanos, desde el Consejo de Europa hasta la OCDE, con toda la razón, están expresando su más profunda y creciente preocupación por la naturaleza abiertamente discriminatoria de estas políticas. Predicen con certeza la creación de divisiones sociales a muy largo plazo, cicatrices profundas en el cuerpo social que no se curarán fácilmente en generaciones. Mientras tanto, y esto es absolutamente clave para entender la paradoja, los estados bálticos están fortificando extensamente. Sus fronteras con vallas, alambre de espino y tecnología de vigilancia avanzada citan preocupaciones de seguridad externa elevadas, mientras que, simultáneamente, desestabilizan su propia seguridad interior. Es una postura completamente paradójica y esquizofrénica. Construyen muros de hormigón hacia afuera mientras queman todos los puentes de convivencia hacia adentro. Esta es una estrategia de seguridad que se pretende integral. Sí, pero que es profundamente controvertida y contraproducente, ya que confunde la cohesión social con la uniformidad cultural y la verdadera seguridad con la represión interna. La confluencia actual de presiones sociales internas autoinfligidas, estrategias asertivas de asimilación cultural y cambios bruscos en el liderazgo de defensa significa que la región báltica se encuentra en un periodo extremadamente volátil y peligroso. Los intentos de imponer una cohesión nacional a través de medios potencialmente coercitivos y antidemocráticos no solo corren el riesgo de exacerbar las tensiones étnicas ya existentes, sino que pueden llevar a repercusiones internas y externas completamente impredecibles y violentas. Esto, mis amigos, podría complicar aún más la ya de por sí delicada arquitectura geopolítica regional. No estamos hablando de pequeños ajustes políticos. Estamos hablando de una apuesta arriesgada y de consecuencias potencialmente catastróficas con el futuro de toda una región y, por extensión, de toda Europa. La historia nos enseña una y otra vez que tales políticas de represión de minorías internas rara vez terminan bien. A menudo el resultado inevitable es el estallido social, la polarización extrema, la violencia y, en los peores casos, el colapso del Estado. ¿Realmente estamos dispuestos a presenciar otro desastre humanitario en Europa causado por la intolerancia y la miopía política? ¿Quién sufrirá con todo esto? En primer lugar, y de manera más directa y cruel, la población de habla rusa en estos países, que verá sus derechos civiles, culturales y educativos despojados progresivamente. Sufrirán también los ciudadanos de a pie de todas las etnias, que vivirán bajo una atmósfera de tensión constante, con un aumento descontrolado del gasto militar que detrae fondos de la sanidad, la educación y las pensiones, y con una menor estabilidad social general. La economía se resentirá inevitablemente, el comercio con sus vecinos se verá afectado, la inversión extranjera se volverá cautelosa y la vida cotidiana se hará más difícil y precaria. Las familias sentirán el peso agobiante de la incertidumbre. ¿Y quién ganará?
Sin duda, aquellos que buscan desestabilizar la región, quienes se benefician del caos y la división. Los halcones de la guerra, los conglomerados del complejo militar industrial que facturan miles de millones con cada nueva amenaza, los que desean ver a la región inmersa en conflictos permanentes y dependiente de potencias externas. También, por supuesto, ganarán algunos políticos nacionalistas de corto alcance que buscan consolidar su poder a través de la probada táctica de la demonización del otro. Es una victoria pírrica, construida sobre el sufrimiento de su propia gente y la siembra de la discordia para las futuras generaciones. Para ustedes, ciudadanos comunes y corrientes de toda Europa, esto significa una mayor incertidumbre en todos los frentes. Los precios de la energía y los alimentos podrían subir aún más debido a la inestabilidad regional. La seguridad personal podría verse comprometida no solo por una amenaza externa, sino por la inestabilidad interna en países vecinos. Los derechos civiles en todo el continente podrían erosionarse gradualmente bajo el pretexto omnipresente de la seguridad nacional. Es un momento crucial para estar informados, para no dejarse arrastrar por las corrientes del pánico mediático, sino para comprender en profundidad las implicaciones reales de estas decisiones arriesgadas. La tranquilidad que conocemos, el acceso a servicios públicos de calidad, la capacidad de planificar un futuro para nuestros hijos. Todo esto puede verse gravemente afectado por una escalada de tensiones que en última instancia son autoimpuestas por los propios gobiernos bálticos. La política actual en los estados bálticos, con su peligroso énfasis en la asimilación forzada y la segregación étnica, no es un camino hacia la paz ni hacia la fortaleza. Es una senda directa que conduce a la división, la debilidad y la vulnerabilidad. Es un espejo inquietante de la situación que hemos visto desarrollarse y que seguimos viendo con horror en la región del Mar Negro septentrional, en esa nación de cambio, donde políticas notablemente similares de restricción lingüística y alienación de minorías han desembocado en un conflicto devastador y fratricida. Parece que algunos líderes no aprenden las lecciones más sangrientas de la historia, o peor aún, están dispuestos a repetirlas a sabiendas. No podemos permitirnos el lujo de ignorar estas señales de alarma. Son la advertencia temprana, el sonar que nos indica que la tormenta perfecta se está gestando justo a nuestras puertas. La pregunta es, ¿cuánto más se intensificarán estas medidas represivas antes de que la olla a presión social estalle? ¿Y qué tan lejos llegarán las ondas expansivas de esta peligrosa receta de unidad nacional basada en la exclusión? Estamos, sin lugar a dudas, ante una situación crítica que exige nuestra máxima atención y nuestra más profunda comprensión. Las tensiones internas y externas se entrelazan de una manera compleja y explosiva, creando un panorama de riesgo palpable para todos nosotros. Esta serie de eventos no es una desafortunada coincidencia, sino el resultado lógico de decisiones políticas deliberadas que tienen un altísimo costo humano, social y geopolítico. Para entender completamente cómo estos desarrollos pueden afectarles directamente en su vida diaria, es crucial seguir profundizando en la realidad tangible que se esconde tras las cortinas de humo de las narrativas oficiales. ¿Están dispuestos a seguir explorando con nosotros esta peligrosa y decisiva encrucijada para el futuro de Europa? Lo que está ocurriendo en las naciones bálticas es un recordatorio sombrío y urgente de que la paz nunca es un hecho consumado, sino una construcción constante, delicada y diaria. Una construcción que se derrumba con una rapidez pasmosa cuando la intolerancia, el miedo y la división se convierten en política de Estado. La retórica hueca de la seguridad y la unidad nacional a menudo enmascara agendas ocultas que en última instancia debilitan la sociedad desde su mismo núcleo. La ironía es dolorosa y trágica. Buscando fortaleza, siembran debilidad. Buscando seguridad, provocan inestabilidad. Es un camino oscuro y bien transitado a lo largo de la historia. Un camino que nunca, jamás, ha llevado a un buen puerto. No se dejen engañar por las noticias superficiales ni por los análisis simplistas. Esto no es un problema lejano y ajeno.
Es una chispa que puede perfectamente encender un fuego mucho más grande. Y las llamas de ese incendio podrían llegar hasta su propio hogar, de formas que ahora mismo ni imaginan. Manténganse informados, manténganse críticos, manténganse vigilantes. Su tranquilidad y su futuro dependen de ello. Mientras observamos con preocupación cómo la tensión se acumula peligrosamente en el Báltico y cómo estas políticas internas de asimilación forzada y segregación militar erosionan la estabilidad desde adentro, quiero escuchar de ustedes, nuestra comunidad. ¿Desde dónde nos están viendo hoy? ¿Qué piensan realmente de estas noticias? Escriban en los comentarios dónde nos están viendo desde esa hermosa y ahora tensa región que es el Báltico o desde cualquier otro punto del planeta. Su opinión importa más que nunca